3, 2, 1. Compañeros de Andros, me permití hacer este video sobre riesgos, compartirlo con ustedes para retar un poco mis conocimientos y mis apreciaciones sobre riesgos y obtener la retroalimentación de ustedes con relación a esos puntos de vista. Les agradezco no divulgar este video, que seguramente es un buen material para reírse y decir, mire las bobadas que habla este tipo sobre riesgos, o de pronto uno que otro concepto bueno, y además esto compromete de alguna forma a la empresa con la que yo trabajo, que es Serasis Limitada y la Academia VIP School. Entonces es un material como para estudio entre nosotros y poder que sirva de un elemento de análisis adicional a los demás materiales que nos han enviado sobre riesgos. Entonces vamos a hablar de riesgos en una parte especial que son en las organizaciones. Entendiendo que organización es una empresa, sea oficial o privada, sea con o sin ánimo de lucro, sea una empresa mixta, sea cualquier tipo de empresa, es una organización. El término organizaciones las cobija a todo, inclusive podríamos hablar de riesgos en un municipio. O sea, organizaciones hay de muchas naturalezas y muchas clasificaciones. Entonces vamos a hablar de los riesgos y he enfatizado el término organizaciones porque hay algo que es clave para entender los riesgos, y es que todas las organizaciones tienen unos objetivos organizacionales. Es decir, las organizaciones existen para cumplir con unos objetivos. Esos objetivos las organizaciones suelen presentarlos, suelen monitorearlos en lo que se llama un tablero de mando integral. Tablero de mando que para el efecto pensemos en el tablero de un vehículo, en el tablero de un avión, en el tablero de un tren, en el cual hay unos indicadores y al piloto de ese carro, de ese avión, de ese tren o de esa organización le está indicando cómo va, si va alcanzando o no va alcanzando los objetivos de la organización. Y el tablero de mando que se utiliza más en el mundo empresarial es el conocido como el Balance Scorecard, que consta de 4 tipos de objetivos. El primero, los objetivos financieros de la organización. El segundo, los objetivos de mercado o objetivos de clientes, así es más conocido, de esa organización. La tercera parte de ese tablero de mando son los objetivos de los procesos internos que realiza esa organización, y la cuarta parte son los objetivos de aprendizaje y desarrollo del recurso humano de la organización. Lo que es claro para las organizaciones es que si estos objetivos y esto se cumple, es decir, si mi equipo tiene las competencias, las habilidades, las destrezas, los conocimientos, la motivación suficiente, hacen los procesos bien. Y si los procesos se hacen bien, los clientes se consiguen y están satisfechos. Y si tenemos los clientes, alcanzamos los objetivos financieros de la organización. Y cada uno de estos objetivos se mide
con unos indicadores de gestión que se conocen con el nombre de los KPIs. Los indicadores con los cuales el dueño de la compañía, el consejo de administración, va a medir si estamos alcanzando o no estamos alcanzando los objetivos de la organización. Estos KPIs vienen entonces en términos de porcentajes. A manera de ejemplo, voy a poner un objetivo. Por ejemplo, que la rentabilidad este año pase del 4.5 al 5%. Ese puede ser un objetivo financiero de la organización, que no es la rentabilidad pase del 4.5 al 5. Un objetivo de clientes puede ser algo como que pasemos de 215 a 230 clientes en nuestro target de clientes. Entonces, aquí para pasar de 215 a 230, ese crecimiento en clientes tiene un porcentaje, no sé, 15 de 215 debe ser como un poquito más del 6%, bueno, lo que sea, eso no importa en este momento. Objetivos de procesos. Hombre, vamos a ponernos como objetivo este año en la organización certificarnos en la ISO 47000. Entonces, la certificación, obtener la certificación de la ISO 47000, y si se obtiene es el 100%, y si no se obtiene, pues no se alcanzó ese objetivo. Y objetivos de aprendizaje y desarrollo puede ser algo como que el 100% de nuestro equipo se certifique en competencias laborales en el SENA. Esos son los objetivos con los que se va a mover esta organización. Cada organización diseña sus propios objetivos. ¿Dónde viene lo clave? Para alcanzar estos objetivos, la organización necesita unos recursos. ¿Recursos de cuáles? De muchos estilos, depende de la organización. Requiere recursos, por ejemplo, de capital, recursos financieros. Requiere recursos y préstamos y mejorar su patrimonio y bueno, etcétera. Requiere recursos financieros, requiere recursos técnicos. Por ejemplo, necesita la planta de producción, que la planta esté en funcionamiento 7 días a la semana, todas las semanas, todo el año, a full de producción. Necesita la planta de producción, es un recurso. Necesita maquinarias, necesita equipos, necesita recurso humano. Sin recurso humano la organización no funciona. Necesita recursos de comunicación y de información. Necesita softwares, necesita hardware, necesita sistema de información, necesita un sistema de gestión, necesita unas patentes, necesita unos permisos, necesita unas licencias, una cantidad de recursos, porque sin recursos no puede alcanzar estos objetivos. Entonces, la gerencia, la dirección de la empresa se sienta con el gerente general, con el director de marketing, con el director de producción, con la directora de recursos humanos, con su diferente staff, y le pregunta, ¿vamos a llegar al 5% de rentabilidad este año? ¿Y qué va a contestar? ¿Qué van a contestar? No podemos poner la mano en el fuego y jurar que vamos a llegar al 5%, porque todos estos indicadores tienen algo muy importante que se llama, tienen incertidumbre. Voy a anotarlo por acá. Dejo el tablero de mando y voy a anotar que hay una gran
incertidumbre en alcanzar estos objetivos. Incertidumbre no es algo, lo contrario de incertidumbre es la certeza, la certidumbre. Tengo el 100% de certeza de que voy a alcanzar eso. ¿Sí? No, jefe, depende. ¿Depende de qué? Depende de varias cosas. Primero, depende de que tenga todos los recursos. Porque si se daña la planta, si nos ponen una bomba en la planta, si aparece una pandemia como el COVID-19 que nos para el recurso humano, si aparece una epidemia, si aparece un virus, depende, ese grado depende de muchos factores. Esta incertidumbre, no hay certeza en alcanzar los objetivos de la organización. Entonces el jefe pregunta, ¿de qué depende que podamos tener certidumbre? Y ahí viene un análisis, en muchas compañías se llama el DOFA, etc. Pero básicamente es mirar cuáles son las amenazas que hay sobre mis recursos, sean amenazas externas o sean amenazas internas, sean amenazas que encuentro en la misma organización, increíble, o sean amenazas que las encuentro en el entorno externo de la organización. ¿Qué es una amenaza? Algo que si se llega a presentar, algo que es posible que se presente, pero que si se llega a presentar, afecta un recurso. ¿Y cómo lo afecta? Lo puede desaparecer por un tiempo, hacer que la compañía no lo tenga, o lo puede desaparecer permanentemente, o lo puede dañar, etc. Cualquier cosa que me afecte un recurso es una amenaza. Ojo, ahí son muchos los tipos de amenazas. Básicamente hay 3 fuentes de amenaza. Amenazas naturales, los fenómenos naturales, fenómenos climáticos, fenómenos meteorológicos, etc. Vamos a suponer, cayó un rayo, quemó el transformador y nos paró la planta 2 meses porque no hubo el repuesto del transformador y no pudimos producir durante 2 meses. Y chao al cumplimiento de los objetivos de la organización. Hay amenazas que son de origen antrópico, o sea, de origen humano, que pueden ser con intención de hacer un daño o sin intención. El tipo se llevó la llave de la motobomba del que sacaba el agua de la inundación debajo del puente de la 94, apareció 5 horas después y se inundó la vaina y nos causó un desastre. ¿Y él lo hizo con intención? No lo hizo con intención, pero eso se presentó. Una amenaza sin intención que afecta unos recursos y que daña los objetivos de una organización. Y hay otro tipo de amenazas que se llaman las amenazas sociopolíticas, que tienen que ver con el entorno político de la organización. La inflación se pegó una disparada a nivel mundial. ¿Eso nos afecta? Por supuesto que nos afecta. ¿Y qué va a hacer? Aumentar el grado de incertidumbre de que se puedan alcanzar los objetivos de la organización. Que hubo un cambio de gobierno y aquí llegó un gobierno que va a meter una reforma tributaria tremenda, nos va a afectar porque aumenta la incertidumbre de alcanzar los objetivos de la organización. Depende, los autores, hay muchos que consideran otras fuentes de amenazas. Esas amenazas, ¿a quién le pegan? A los recursos.
Y como no tengo los recursos, ¿qué sucede? No puedo alcanzar los objetivos de la organización. Me aumenta el grado de incertidumbre de que yo pueda alcanzar los objetivos de la organización. Ahora bien, las amenazas afectan los recursos porque los recursos tienen debilidades, es decir, susceptibilidad a que los afecten ciertas amenazas. Entonces, si mi recurso tiene debilidades, ojo, las debilidades son del recurso, las amenazas son por fuera del recurso, las debilidades son algo propio del recurso. Si mi recurso tiene debilidades, se aumenta la probabilidad de que la amenaza se pueda aprovechar de esa debilidad y afectar el recurso. Entre estos dos, amenaza y recurso, tiene que haber un agente que ejecuta la amenaza. El agente que ejecuta la amenaza. Por ejemplo, el agente del fenómeno meteorológico es el rayo. Ese es el que ejecuta esa amenaza. El agente del fenómeno, el agente de hacer un ataque con intención y con interés es un delincuente. El agente de hacer un ataque sin intención puede ser un trabajador de la misma planta. Siempre hay un agente. Y ese agente tiene dos características. Tiene que tener la capacidad y tiene que tener el interés. Si no tiene el interés, no ejecuta la amenaza. Si no tiene la capacidad, no puede ejecutar las amenazas. Necesita las dos, capacidad e interés. Esto es muy importante para después cuando hacemos el plan de tratamiento de riesgo y sobre todo nosotros las personas de seguridad, cómo podemos tomar medidas de seguridad, porque las medidas se van a tomar acá, tapando las debilidades y además haciendo que los agentes tengan que elevar sus capacidades o pierdan el interés en venir a atacar el recurso. Esta amenaza que un agente, aprovechando una debilidad, ataca un recurso, es lo que llamamos que se cristalizó un riesgo para la organización. Es decir, que yo tengo un riesgo cuando hay amenaza que aprovecha una vulnerabilidad. Aquí puse la palabra debilidades, la voy a cambiar en este momento por lo que es más conocido, que es la vulnerabilidad, que son las debilidades, los huecos de seguridad que tienen los recursos. Entonces, amenaza por vulnerabilidad me genera el riesgo. Observe que una cosa es los objetivos, la incertidumbre de alcanzar los objetivos, los recursos para alcanzar los objetivos, las amenazas sobre los recursos, la vulnerabilidad de los recursos, los agentes que ejecutan la amenaza aprovechando la vulnerabilidad y lo hacen con algún interés o sin interés, y nos genera un riesgo. ¿Y cómo se expresa el riesgo? El riesgo se expresa en términos de la probabilidad que tenemos. Probabilidad, eso es un porcentaje de que esto suceda y el impacto que va a tener en los objetivos de la organización. Ese impacto generalmente viene expresado o en términos de dinero o en términos de tiempo. Esto lo he hecho con ese interés de que diferenciemos, y puede que esté equivocado, y vuelvo y les agradezco que tengan la gentileza y al ver este video me regalen sus comentarios
para diferenciar, porque veo en algunos videos, sobre todo en YouTube, etcétera, que hay por ahí, e incluso en literatura, que se confunden los términos riesgos, objetivos, indicadores de los objetivos o KPIs, incertidumbre, amenazas, agente, recursos, vulnerabilidad, probabilidad, impacto, capacidad de la gente, interés de la gente de hacer la amenaza. Gracias por su paciencia si llegaron hasta acá, no lo sé. Recuerden, por favor, no divulgarlo. Cuento con su ética al respecto porque estoy comprometiendo el nombre de Serasis Limitada y de VIP School. Un gusto.